Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez, directora de ProOncavi AC, Prooncología y Calidad de Vida. Y pues estamos iniciando un nuevo mes, el mes de salud masculina, enlazado al mes mundial del cáncer de próstata y al Día del Padre. Y pues vamos a hablar en este mes de algunos temas relacionados justamente a los hombres. Y para ello pues nos acompaña para iniciar esta serie de programas el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es oncólogo clínico y es el presidente justamente de ProOncavi. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy bien, afortunadamente. Y bueno, vamos a iniciar hablando de este mes, que es el mes mundial del cáncer de próstata. De hecho, hay una fecha específica en la que se recuerdan estas campañas, no como en noviembre, pero pues sí se habla mucho también de salud masculina. Y pues, adelante, ¿qué es esta conmemoración? Bueno, estando las cosas como están en nuestro país y atendiendo sobre todo a la poca iniciativa y a la el poco apego que los hombres en México tienen en relación a su salud, pues a mí me parece que cualquier pretexto es bueno y que los 365 días del año son válidos para esto. Pero bien comentas, ¿no? Junio es un mes en donde particularmente la parte de próstata y la parte del Día del Padre, que el tercer domingo del mes de junio, es un momento especial para pensar exactamente como sucede con las mujeres. ¿Qué mejor regalo puedes darte o pueden darte, en este caso tus hijos, por el Día del Padre? Pues que un buen chequeo, que un buen reconocimiento a tu salud, y qué mejor regalo que la conciencia y el entendimiento de cuál es el panorama y a qué estás expuesto como hombre cuando pasan los años o sin que pasen los mismos, porque también hay cáncer en gente joven e incluso en niños. Pues es un muy buen mes para hacer muchas acciones, ¿no? Básicamente. Y hablando justamente de salud masculina, para hablar en el tema global de lo que significa este concepto, ¿por qué no nos vamos por los padecimientos que ahorita estamos viendo más frecuentemente en la edad adulta, en los diferentes niveles o parámetros de edad o rangos en los hombres? Okay. O sea, por ejemplo, hablando de los 18 a los 30 años, ¿qué es lo que se presenta ahí con más frecuencia? Ok, vámonos por rangos. Sin duda, la enfermedad tumoral más común en los jóvenes, 18 años incluso menos, a los 25, 30 años, es el cáncer de testículo. El cáncer de testículo ocupa poco más o menos entre el 3 y el 4% de los cánceres del adulto. No es una entidad tan frecuente, pero es una enfermedad muy interesante en este sentido. En sus etapas iniciales es una enfermedad silenciosa. Regularmente empieza por la inflamación no dolorosa de un testículo, que en muchos casos no es percibido o no es atendido o es ignorado sencillamente por los hombres. Pero empieza a tomar mayor dureza propiamente y mayor crecimiento. Esto es altamente sugestivo de ser un cáncer de testículo. No es la única posibilidad, pero es una de ellas. Es frecuente que los tumores de testículo, que son de diferentes tipos, tengan la facilidad de rápidamente diseminarse a otras partes del organismo y hacer mucho más complicada su cura. De ahí que el entender que encontrarlos a tiempo pues va a ser altamente beneficioso para el pronóstico que ellos tienen. Y creo que los hombres debiéramos estar atentos simple y llanamente cuando nos bañamos, por ejemplo, a la hora de lavarnos los genitales. Es un muy buen momento para simplemente tocar el tamaño, el hecho de que los testículos estén en su bolsa, de que no tengan irregularidades, zonas de dureza, zonas de crecimiento. Hablar de un tumor en el testículo es así, similar como en mama, que se siente alguna bolita o... Sí, es similar, pero obviamente diferente. Es un órgano que en este caso es colgante, digamos. Pero sí se percibe algo duro. Sí se percibe algo duro. Regularmente lo que se percibe es el crecimiento global del testículo y el aumento global de la como consistencia. Como si se hinchara, digamos. Exacto, como si se hinchara, pero además con una dureza mayor. Ah, muy bien. ¿Sí? La consistencia habitual es esa. Y entonces,
En la detección oportuna para este tipo de tumores, podríamos recomendar que desde niños se aprendan a explorar los testículos para que, pues si hay algún cambio, supongo que también hasta de temperatura, ¿verdad? Sí, justamente a eso iba yo. Por eso decía 18 años, incluso menos. Una de las situaciones más condicionantes de cáncer de testículo en el adulto joven es haber sufrido durante la infancia la falta de descenso del testículo, enfermedad conocida o patología conocida como criptorquidia. El hecho de que un paciente no tenga el testículo en su bolsa, ya que desde la etapa embrionaria los testículos descienden del riñón y van y se alojan en sus bolsas. Pero a veces no sucede eso, o a veces se quedan en el trayecto. Es bastante regular que se queden atorados, por ejemplo, en las ingles, en los conductos inguinales y no lleguen a su destino. Pero les hacen cirugía, ¿verdad? Sí. Para ayudarlos Sí, a claro. descender. Es un descenso de testículo, en donde es un procedimiento bastante sencillo, pero obviamente un testículo fuera de su sitio puede producir muchos problemas, ¿no? Entonces, esos son como de mayor riesgo, pero no necesariamente Claro que puede no. haber otras causas. Por supuesto. Vamos a decir que criptorquidia está asociada pues, a un 30-40% de los casos de cáncer testicular. Las otras causas son desconocidas, no sabemos por qué. Usualmente son defectos embrionarios, repito, hay varios tipos de cáncer testicular. Invariablemente todos son asintomáticos, ya no asignológicos, es decir, ya presentan el signo, pero también es común que el hombre ni siquiera lo sospeche, ¿no? Piensa que pues está hinchado el testículo, que a lo mejor está volviéndose más hombre y por eso le están creciendo los testículos, mil mitos que pasan. Y otra cosa muy importante es, regularmente es un lado. No es absolutamente común, en lo más mínimo, que haya afección de los dos testículos. Yo luego lo que he visto que dicen es que puede ser que traigan una hernia y por eso no van al doctor y porque lo minimizan. Sí, algunos piensan eso. Lo que pasa es que las hernias en la ingle se pueden limitar a la hernia inguinal o puede ser una hernia inguinoescrotal. Es decir, hay un pedazo de intestino que virtualmente se pasa de la cavidad pélvica abdominal a través del orificio inguinal y llega al testículo. Entonces, la diferencia es en la consistencia. Obviamente, un pedazo de tripa Está aguadito, está aguadito, ¿no? Y no está duro. Entonces, se presta mucha confusión por la gente. Aquí el punto central es esto. Si tú notas, joven, algo en tu testículo, algo que no está bien, un crecimiento mayor o cualquier situación, acude al médico. Y el médico podrá discriminar entre una cosa y otra. Generalmente, pues lo que se recomienda es que vayan con su médico familiar o el médico general, pero vemos la realidad en el sistema de salud que a veces cuando hay alguna presunción de algún problema de este tipo, pues tardan mucho en llegar con el especialista. Si sienten ya que está muy duro y que es algo raro, pueden pasar directamente a visitar a un urólogo o a quién. Generalmente un urólogo. Un urólogo te va a hacer perfectamente una discriminación entre uno y otro y se hace un ultrasonido testicular, se ve entonces la consistencia. Esta consistencia se correlaciona regularmente con una masa que sustituye o no al testículo o que lo sustituye parcialmente, y regularmente lo que hay que hacer es sacar el testículo, que por cierto se hace a través de la ingle, no se hace nunca por la parte escrotal, por razones de biología tumoral. Una vez obtenido el testículo, se determina su especie, o bien muchos son mixtos, y entonces se opta por un tratamiento. Aprovecho para decir que los tratamientos para el cáncer de testículo son verdaderamente una de las cosas que puede presumir la quimioterapia. Puede curar a más del 98% de los pacientes, aún avanzados. De hecho, a mí me consta que el doctor ha tenido casos muy, muy difíciles y los ha sacado adelante porque yo creo que es una de sus especialidades, el cáncer de testículo, ¿verdad, doctor? A mí me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho la urooncología. Entonces me gusta mucho la parte del cáncer testicular, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga e incluso el mismo cáncer de riñón, ¿no? Y de hecho, bueno, también una de las dudas que se presenta como es en adultos jóvenes,
es si van a poder tener hijos o no. Ah, sí, claro. Y hasta eso se protege. Es maravilloso esto porque hasta se protege esa posibilidad para que no tengan el problema de que no puedan tener después hijos, ¿verdad? El problema es el siguiente. Cuando tú retiras un testículo, eso no implica que no puedas tener hijos. El problema es el tratamiento a seguir. Cuando se trata de un seminoma testicular, por ejemplo, regularmente el tratamiento a seguir es radioterapia. Cuando se trata de un tumor no seminomatoso de cualquiera de los otros, generalmente el tratamiento es quimioterapia. En los dos casos, la producción de esterilidad secundaria está alrededor del 60%. Entonces, ¿qué haces? Se toma una muestra de semen, se guarda en un banco de semen, y en el caso de que él esté entre el 60% de este grupo que queda con azospermia, es decir, sin la producción posterior de semen, de espermatozoides propiamente dicho, bueno, pues tienes guardado algo que te permitirá engendrar en un futuro, si ese fuera el deseo, ¿no? Y bueno, igual que en todos los tipos de cáncer, mientras más pronto lleguen para su diagnóstico es mejor. Por supuesto. De hecho, si llegaran muy temprano, evitarían radioterapia y quimioterapia regularmente cuando el tumor está localizado exclusivamente al testículo y no invadido a estructuras adyacentes. Hay que recordar que ahí pues, se encuentran, para empezar, los lechos de los cuerpos cavernosos, que es un contacto directo con sangre, que se encuentra un drenaje linfático abundante, que están estructuras paralelas como el epidídimo, como los conductos seminíferos, el conducto deferente, que regularmente no participan en el crecimiento inicial, sino que son invadidos de manera secundaria. Porque de hecho, también cuando llegan a consulta ya llegan con algunas metástasis, ¿verdad? Es muy frecuente. O sea, se dejaron todo ese tiempo el testículo. El testículo no solamente ya se dio la labor de invadir a los vecinos localmente, afectando a las estructuras adyacentes. Justamente por su agresividad, el seminoma regularmente lo que hace es enviar metástasis a través del sistema ganglionar. Entonces la primera vía es el retroperitoneo, es la parte ganglionar que está por detrás de todo el tripero, ¿no? Toda esa parte de atrás entre la columna vertebral, digamos, y el intestino, esa parte se llama retroperitoneo, ese es el primer sitio de alojamiento. Los tumores no seminomas tienen un comportamiento más por la vía sanguínea. Entonces el primer sitio con mucho es el pulmón. Sí, de hecho es común, he visto casos que llegan ya escupiendo sangre y llegan más porque se espantan de que empiezan a sacar sangre al toser que por el propio tumor de hecho, del testículo, sí, ¿no? Tengo 1000 anécdotas al respecto, ¿no? Pero regularmente, caray, hay algunas hasta que caen en lo chusco, pero que realmente es preocupante el grado de ignorancia. A veces la primera razón de la consulta son problemas respiratorios. Sí, piensan que tienen hasta tuberculosis cuando lo que traen es un tumor de testículo. Así es. Y les preguntas, oye, ¿y está normal? ¿Ves las lesiones pulmonares? Están escupiendo sangre, por ejemplo. Y les preguntas, oye, ¿y no tienes ningún problema en tu testículo? No, no. Y traen de este tamaño, ¿no? Y lo empiezas a revisar y te encuentras un testículo de 12, 14 centímetros. Oye, ¿no traes un problema en tu testículo? ¿Qué no ves la diferencia entre 14 centímetros y 2 o 3 o 4? Pues es que yo pensé que me estaban creciendo los testículos. Uno. Uno. Pues bueno, sí. Y eso en términos generales, entonces hablamos que el problema que hay dentro de toda la variedad de tipos de cáncer en esta edad, en los hombres, es cáncer testicular. Vamos a ir a un corte para seguir platicando sobre salud masculina enfocado a cáncer en hombres. Oncotips, cáncer de colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Toma nota de los alimentos que pueden ayudarte a reforzar tus niveles de vitamina D y reducir tus riesgos de cáncer de colon. El salmón y las sardinas,
el hígado de pollo, la leche enriquecida con vitamina D que podemos encontrar en nuestros supermercados habituales. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Proncavia C, Prooncología y Calidad de Vida, platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo clínico y presidente de Prooncavi, hablando sobre salud masculina, porque este es el mes pues del papá y aparte tenemos el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Y estamos hablando de las diferentes etapas de la vida adulta de un hombre en las que puede presentar algún tipo de problema. Y ahorita pues hablábamos del cáncer testicular, que está generalmente presentándose en adultos jóvenes, pero independientemente del cáncer, pues hay como muchas otras enfermedades que se vinculan, porque ahorita ya no hay una enfermedad pura. Uh-huh. Entonces, ¿qué otras cosas les puede pasar a un hombre que está entre lo que habíamos dicho, considerando la edad adulta, ¿no? Que es de, ¿qué? 18 a los 30, digamos. Aparte del cáncer de testículo, que ya nos explicó que deben tener todas estas precauciones, ¿qué más puede pasar? Aunque no necesariamente sea oncológico. Eso te iba a preguntar, sí, oncológico y no oncológico. Bueno, particularmente en las urbes, en donde la gente está sometida a estrés importante, o más bien no sabemos manejar el estrés de manera adecuada, en donde solemos comer comida chatarra con demasiada frecuencia. El primer punto es el sobrepeso, y ese sobrepeso es una especie de tronco común o caja de Petri donde se van a gestar muchísimas enfermedades de tipo inflamatorio, de tipo crónico, de tipo metabólico. Estamos viendo con mucha frecuencia, y mucho más que antes, gente que empieza con diabetes, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, siendo muy jóvenes, que las colitis, por ejemplo, de tipo nervioso, el colon irritable, es extraordinariamente común en nuestra población. ¿Tiene que ver eso con las úlceras? Las úlceras ¿gástricas? Las úlceras es lo que se conoce como enfermedad acidopéptica. Uh-huh. Si nosotros pensamos, vamos a imaginar una situación hipotética. Si nosotros pensáramos decir, cada vez que yo me estreso y me pongo así muy nervioso y todo esto, ¿cómo responde mi sistema? Mi sistema responde produciendo a nivel de estómago ácido clorhídrico. Cuando este es excesivo, y la capa de protección gástrica, y más allá del estómago, el duodeno también, entonces es justamente cuando el ácido clorhídrico se encarga de hacer una llaga. Haz de cuenta que metes un cautín, quema, uh-huh, y se va ampliando porque lo estás alimentando con ácido clorhídrico. Eso se da y tiene una relación directa con los picantes, con lo que comes, pero también con el estrés. Y puede ser también con el alcohol. Puede ser también con el alcohol, de hecho lo es, con el alcohol, con el tabaco, con otra serie de situaciones que se dan, generalmente son mixtos. Uh-huh. Este tipo de enfermedades, más allá de la enfermedad en sí, que puede recuperarse con un tratamiento médico, nos ponen en alerta porque pueden generar problemas posteriores. Hay que recordar esto. Nuestro país tiene el primer lugar en obesidad infantil, y entre el primero y el segundo de sobrepeso en adultos. ¿Y diabetes? Y diabetes, claro. Se calcula que el 70% de los mexicanos varones tenemos algún tipo de sobrepeso. Y de la manita, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades reumáticas y hasta psiquiátricas. Bueno, sí, y aparte adicciones. Aparte adicciones, claro. Y en este híbrido de cuestiones de salud, ¿cuál sería la causa número 1 de mortalidad en esa edad, en los adultos jóvenes, ahorita? En los adultos jóvenes son esencialmente los problemas cardiovasculares y metabólicos. O sea, se infartan. Se infartan. Hay que acordarse de una diferencia entre hombres y mujeres. Probablemente el mejor factor protector que exista antiinfarto, ¿sí?, independientemente del manejo del estrés, son las hormonas femeninas, los estrógenos. Uh-huh. Los niveles de estrógenos que los hombres tenemos de hormona femenina, pues son evidentemente mucho más bajos que los de una mujer. Pero sí tiene. Pero sí tiene, claro que tiene. Evidentemente que tiene. Nadie es 100% hormonalmente hombre y hormonalmente 100% mujer. Estamos en una mezcla. Las proporciones varían, pero vaya, mayoritariamente la mujer tiene muchos más estrógenos que el hombre.
Por eso cuando la mujer deja de menstruar y su nivel estrogénico reduce, la incidencia y mortalidad por infarto al miocardio se empata. Es exactamente la misma. A partir de esa edad. A partir de los 50, 52 años. Pero ¿no? en el caso de los hombres jóvenes, exacto, eso puede ser. Bueno, hay algunos lugares donde es los accidentes, la violencia. Sí, claro. Pero en temas médicos propiamente dicho, es los infartos. Enfermedades cardiovasculares es el número 1 en mortalidad en nuestro país y la incidencia. El número 2 es la diabetes y sus complicaciones metabólicas. El número 3 es el cáncer, aún en este grupo de edad. Hace poquito pasó un deportista muy conocido en España, un portero, Iker Casillas. Que hace ejercicio, tiene buena alimentación, está muy cuidado, ¿no? Y tiene 37, casi 38 años, a pesar de lo cual acaba de tener un infarto, por ejemplo. Imagínense el X mortal, ¿no? Que puede tener esto insospechadamente. En la calle, a la hora que puede, mucha grasa. Mucho estrés, del tingo al tango. No hace ejercicio, fuma, toma mucho. Está obeso, no se cuida, se desvela. No duerme bien. Este tipo de cosas es la primera razón por la que la gente se puede morir solo por eso, o bien puede desarrollar una enfermedad secundaria. Y estas mismas causas que acabamos de hablar ahorita, están asociadas también al cáncer. Por supuesto. A otros tipos. Exactamente. Ese es el tronco común al que yo me refiero. Y entonces, por ejemplo, el cáncer de colon, que ahorita hemos visto que está subiendo mucho y que también es un problema en gente más joven, en hombres jóvenes. También, si evitáramos estos estilos de vida, podríamos reducirlo. Por supuesto. A ver, pues háblanos un poquito del cáncer de colon en hombres, justamente. Ok. Hay 2 factores que quiero destacar en el cáncer de colon. La primera es que por razones todavía no 100% claras, la incidencia de cáncer de colon está bajando 1 o 2 décadas en la población latina en relación a la población anglosajona. O sea, se pensaba que antes era una enfermedad como de adultos mayores, pero ahorita ya es de jóvenes. Podríamos decir que cuando yo estudiaba medicina hace 30 años o poco más, el cáncer de colon incluso nos los describían. Es una enfermedad después de los 60, 65 años, ¿no? De los viejitos. En aquellos años esa gente que tenía esa edad eran viejitos, porque nuestra esperanza de vida era distinta. Eran viejitos porque nosotros estábamos jóvenes. Estábamos jóvenes, claro. Ahorita son jóvenes. Ahorita son jóvenes, ¿no? Pero entonces se veía así. Ahora vemos gente de 30, de 40, en la etapa de los 30 y los 40 presentando esto. Y hay que observar esto. El cáncer de fondo, ¿qué es el cáncer? El cáncer de fondo es un proceso inflamatorio crónico del organismo, por la razón que sea, ¿sí? Pero finalmente tú tienes un proceso inflamatorio crónico. Cuando tú tienes un proceso inflamatorio crónico, eso tiene que tocar punta en algún momento, ¿sí? Déjame poner un ejemplo banal pero útil. Si yo traigo unos zapatos apretados, ¿sí? Y traigo unos zapatos con un tacón altote, por ejemplo, ¿sí? El someter al pie a una posición incorrecta y a una presión externa va a terminar por dañarnos esto. Sí, se van a echar horrible. Van a empezar a pasar cosas. Adentro pasa lo mismo. Eso es una. Y otro es algo que hoy día cobra una importancia brutal y que justamente por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo en la reducción de la edad del cáncer de colon. Es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es lo que antes se denominaba flora intestinal. Son una serie de microbios, vamos a llamarle microbios buenos, microbios que nos ayudan en ciertos procesos, y que estos microbios están muriendo y están siendo sustituidos por microbios malos. Hoy sabemos que la microbiota como tal no solamente es una generadora de posibilidades de cáncer y de otros trastornos inflamatorios crónicos. Hoy estamos viendo que esta microbiota no solamente tiene juego en esto, tiene mucha importancia en la diferencia que hay entre el colon derecho y el colon izquierdo. Hagamos de cuenta que son 2 estructuras diferentes. Los tumores que están terminando el intestino delgado llegan a una válvula donde conecta con el intestino grueso. Esa primera porción se le llama ciego. La válvula se llama válvula ileocecal porque termina el ilion y empieza el ciego.
esa zona, de ahí sale el apéndice, esa zona es muy diferente a la zona del lado izquierdo. Es una zona donde hay un proceso inflamatorio crónico, continuo, en función de su anatomía y de su función, si nosotros no lo cuidamos. Por eso el cáncer de colon del lado derecho es mucho más complejo. Y es precisamente lo que estamos viendo en hombres jóvenes. Cáncer de colon en esa parte. Sí, también en el izquierdo, pero más en el derecho. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la inmunidad. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿y para qué sirve el apéndice que está ahí? Una tripa colgada de un lado y del otro. Pues bueno, el apéndice es un órgano linfático. ¿Sí? Hasta ahorita sé que sirve para algo. Independientemente de que sirva para darle de comer a los cirujanos, ¿no?, cuando hay apendicitis, el apéndice es un órgano esencialmente del sistema linfático. Hay algo que se llama placas de Peyer, los plexos famosos de mi bisabuelo, que es el doctor Auerbach, son los plexos de Auerbach, son tejido linfático que se encarga del drenaje y de la limpieza del colon. Cuando nosotros afectamos con cochinada y media, tapamos la conducción linfática, es como tapar las coladeras, vaya. Entonces el proceso se hace un proceso inflamatorio crónico de estancamiento en donde las cosas no fluyen. Y si además le cambias la flora intestinal buena por la flora intestinal mala, pues esto es lo que estamos viendo. La gente sigue consumiendo cochinadas, comida chatarra de muchas índoles. Empezamos desde la infancia con las famosas cooperativas escolares, vendiéndoles comida chatarra a los chamacos, ¿no? Sí, pues las sopas de plástico. Las sopas de plástico. Los tostilocos, las todo sodas, eso, ¿no? Las sodas. Y eliminamos todo lo que puede proteger nuestro estómago. Exacto. Y todo lo que implica... Todo lo que implica el triperío, proceso como dices. digestivo. Pues realmente es un tema muy complejo. Yo creo que tiene que ver también con estilos de vida, con nutrición, ¿verdad? Y es la segunda causa de incidencia y muerte en hombres en ese rango de arriba de los 30 a los 50. Pues justamente estamos llegando a la edad del cáncer de próstata. Y yo creo que después de este corte vamos a hablar sobre esta enfermedad, porque también pues está asociada a estilos de vida y sobre todo a detección tardía en relación a la mortalidad. Así es que continúe con nosotros. Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que para reducir los riesgos de cáncer de colon puedes tomar el sol siempre que puedas? Pero con cuidado de no hacerlo en las horas centrales del día, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando es más intenso. Usa bloqueador solar y no te expongas más de 20 minutos. El sol es otra fuente importante de vitamina D para nuestro organismo. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips. Pues estamos en Prevención en Acción, el programa de Proncavi AC, hablando con el doctor Homero Fuentes de la Peña sobre las diferentes enfermedades que pueden tener los hombres en la actualidad y que pueden llevarlos a morir si no se cuidan adecuadamente y si no se detectan a tiempo, sobre todo en el tema oncológico. Y pues ya muy someramente nos habló del cáncer testicular y de la edad en la que se presenta. Estábamos ahorita hablando de cáncer de colon y estábamos viendo pues que tienen como que un principio básico todos, que es el cuidado, el autocuidado y la corresponsabilidad en nuestra salud, porque pues de nadie es el cuerpo más que de uno mismo, ¿no? Y si no empezamos a alimentarlo adecuadamente, si no estamos al pendiente de algún cambio que se detecte, pues podemos tener muchos problemas. En el tema de cáncer de colon, para cerrar y pasar ahora rápidamente al cáncer de próstata, ¿algo más? Bueno, algo que muchas veces perdemos de vista es lo siguiente. Los seres humanos estamos, vamos a decir, diseñados para durar 100 años, por ejemplo. Una de las amenazas continuas para que la vida se recorte es el hecho de que por naturaleza también los seres humanos estamos produciendo todos los días células cancerosas. Esas células cancerosas son eliminadas de nuestro organismo, son inactivadas de nuestro sistema inmune por nuestro sistema inmune, y en ello participan muchos órganos. El colon, sobre todo el lado derecho del colon, tiene una participación notable. O sea, con el sistema inmunológico. Con el sistema inmunológico.
si por ejemplo, si nuestro colon derecho pudiera hablar y viviera una bolsa de tostilocos, por ejemplo, lo menos que te haría sería mentarte la madre o algo por darle algo así. Es una extraordinaria agresión, ¿no? Tu cuerpo recibe todas esas agresiones y eso es terrible, terrible para nuestro organismo. Entonces, todo está bajo el principio de decir, oye, quiérete, cuídate y evita este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que en algunas áreas de la medicina integrativa se recomienda, pues, que te armonices, que manejes adecuadamente tu estrés, que incluyas incluso algunos fermentados para que puedas aumentar esta microbiota en tu colon derecho, en el sistema inmunológico, y que te ayude pues a limpiar y a regenerar tu cuerpo, ¿no? Tal cual. Esta visión de esta medicina que implica también pues otras áreas, se puede, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Porque hay algunos especialistas que lo ven como ficción. La mayoría de los médicos especialistas no creen más que en lo suyo, y yo creo que no. La visión cosmogónica y multidimensional, creo que es un hecho. Y tiene mucho que ver también con la forma como vivimos, como sentimos, como descansamos y cómo reaccionamos, ¿no?, al entorno. Un ejemplo claro. Imagina que vas caminando por la calle con tu teléfono celular embebido en el mismo, cruzas la calle, no te percatas que viene un auto, ¿sí? Y cuando te percatas por el ruido subconsciente en el motor o algo, lo tienes a 10 metros de ti, viene a toda velocidad. ¿Cuál sería tu reacción natural? Pues brincar. Brincar, correr, y zafarte gritar, de ahí, salir de ahí, perfecto. Y lo consigues gracias a justamente ese estrés que se libera. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor del susto hasta te hiciste del baño. Bueno, sí puede pasar. Puede pasar, personas, ¿verdad? Eso te habla de la relación que hay estrés-intestino. Se dice que el intestino, el intestino delgado y el intestino grueso, el colon pues, es como el cerebro metabólico. Como un segundo cerebro. Como un segundo ¿no? cerebro se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque está procesando la fuente de energía primaria que lleva, armonizando con el sistema digestivo y además, muy importantemente, con esta parte afectiva y emocional. Se dice en el mundo que al hombre se le conquista por el estómago, por ejemplo, ¿sí? No, que a veces cuando estás acostumbrado a pensar con el estómago, pues siempre la riegas, ¿verdad? Sí, entonces hay muchas formas de poderlo entender. El hecho es que hay una correlación franca entre el manejo del estrés, la alimentación y el sistema inmunológico. Bueno, y hablando de cáncer de próstata, ¿cómo vamos en ese tema? Porque el año pasado las cifras estaban alarmantes en función del aumento en la mortalidad de cáncer de próstata en hombres en nuestra región. Seguimos en los primeros lugares, ha aumentado la cifra, ¿qué ha pasado? La última cifra que yo tengo es la de 2017, justamente como tú sabes, se promulgó y se hizo gracias al trabajo de tuyo, de Proncavi y de mucha gente más, la norma oficial mexicana para el cáncer de próstata. En ese momento estaban las cosas así. De 100 pacientes con cáncer de mama, hay 40 pacientes con cáncer de próstata. No obstante, se mueren más los hombres con cáncer de próstata que las mujeres con cáncer de mama. Pero ha seguido en aumento esto. En un supuesto, va siguiendo esa misma tendencia. Está en proceso el Registro Nacional del Cáncer. Es algo que se está formando, que vamos a tener datos probablemente en un año y medio más. Pero estoy seguro que esto sigue la misma tendencia. La detección temprana del cáncer de próstata es muy ocasional, y es muy ocasional por justamente la conciencia escasa o el temor o el pudor a acudir. O el machismo. O el machismo, por supuesto, de fondo, ¿no? Aquí hay una experiencia internacional bien bonita que es el inicio del programa Movember en 2003 en Sydney, que es el programa en donde regularmente el hombre no es muy
apegado a recibir ayuda social ni todo este rollo. Y esto inicia cuando 3 hombres que acompañan a sus mujeres y las llevan a un grupo de apoyo para cáncer de mama, las esperan afuera, se pasan a una taberna o restaurante o cervecería o lo que fuera, se ponen de acuerdo y empiezan a platicar entre ellos qué fue lo que sucedió o qué es lo que pasa, porque a ellos no les hacen caso. Entonces la conclusión es, bueno, no nos hacen caso, pero nosotros no hemos hecho nada. Se hace algo y entonces se genera Movember, una asociación que empieza a reclutar hombres para justamente estas medidas de prevención, sin dejar de ver que Australia es el primer sitio en el mundo de producción de cáncer de próstata. Años después, en las fechas en las que estamos, tiene alrededor de 25,000 agremiados, perdón, de 45,000 agremiados. Y en México esto se tropicaliza con nuestro programa que tú conoces bien, que se llama Bigote con Causa. Estamos viendo, por fortuna, un poco mayor de conciencia de ello. Justo de la última campaña, detectamos a un hombre con 20 y tantos de un PSA, que tenía un cáncer prostático establecido, que gracias a lo cual se dio cuenta de esto, y que hoy está con PSAs cercanos a 0, con un tratamiento muy eficiente para las molestias que él traía. Y en este tema yo creo que hay que resaltar que tienen muy buen pronóstico, ¿no? Si se detecta a tiempo. Sí. Pueden tener una vida muy estable, mucha calidad. El cáncer prostático detectado no tan tarde, incluso hasta no tan temprano, medianamente avanzado, son personas que pueden vivir prácticamente de manera casi normal, periodos de 20, de 30, de 40 años. O sea, es como crónico. Es crónico. De hecho, es una de las enfermedades oncológicas como el cáncer de mama de tipo hormonal, que lo que ha hecho la medicina es llevarlo a la cronicidad. Por ejemplo, la diabetes como hasta la diabetes, hoy no se puede curar, pero sí se puede vivir con diabetes 50 años. La hipertensión arterial lo mismo. El VIH. El VIH, el cáncer de mama en algunas de en su variante hormonal, el cáncer de próstata en su variante hormonal, que es casi todos, pueden tener esta tendencia. Hay medidas increíblemente útiles para el cáncer de próstata, pero hay que quitarnos de la cabeza ese pudor absurdo de decir, oye, pues yo no voy porque me van a hacer un tacto rectal, ¿sí? Cuando en otros países esa connotación de carácter sexual o de falta de virilidad o gustos diferentes de carácter, preferencias sexuales distintas, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos haciendo una revisión médica en donde nadie le pasa nada si le hacen un tacto rectal, que por cierto es la única vía a través de la cual palpatoriamente se puede llegar a la próstata. Y es necesaria, ¿verdad? Es necesaria. O sea, no hay otro estudio que pueda sustituir hasta ahorita ese primer contacto. Que lo sustituya, no. Que lo pueda complementar, sí. Sí, pero me refiero a que es la única vía irremediablemente que te va a llevar a tener el contacto con la próstata. Sí. La vía, por ejemplo, cuando ya estás en otras instancias que te hacen, por ejemplo, se llama RTUP o resección transuretroprostática. Ya tienen que meter un cistoscopio, tienen que meter pero algo. Eso ya es otra y cosa, es otra cosa, ¿no? ¿no? Y ahí puedes llegar a la próstata también. Pero físicamente, clínicamente, el único sitio por donde puedes tocar la próstata es a través del ano, en la pared anterior del recto, en donde además te va a permitir tener las sensaciones de consistencia, de dureza, de regularidad, que normalmente no te da ningún otro estudio. Y en este caso, bueno, esa es una medida de detección oportuna. Por supuesto. Entonces, es como, digamos, de alguna manera, el Papá Nicolau en las mujeres, ¿no? Sí. Pues también es una vía en O la que ni modo, autoexploración. Bueno, nada más que la autoexploración pues no es invasiva, digamos. Sí, sí, sí. Pero pues es una medida que es de rutina y que los médicos pues no creo que les sea muy agradable decir, ay, mira, ahí viene otro, vamos a revisarlo, ¿no? O sea, Claro, es de rutina. Sí, sí, es como que, ¿qué ganas tengo yo de hacerle una revisión rectal a este señor? Pues no, ¿verdad? Pero te das cuenta que es una situación rutinaria, que es una situación que detecta, y fíjate, no nomás cáncer de próstata, el cáncer de colon izquierdo en el recto, También. hacia la parte baja del sigmoides, se dice que de todos los cánceres de colon, hay un 40% de los cuales están al alcance del dedo.
Entonces, el dedo no nomás te va a servir para el cáncer prostático. No hacia adelante, pero sí hacia arriba, sí en las paredes, puedes encontrar alguna irregularidad que te sugiera la presencia de un cáncer colorectal. Y por ejemplo, tú que haces esa revisión, ¿cuánto tarda la molestia de la exploración? Rectal para Sí, próstata. sí. 10 segundos, ¿te parece? O sea, y por 10 segundos no quieren ir. O sea, está en la posición, te pones tu guante, le pones lubricante al guante, entras, vas, tocas la próstata y te sales. 10 segundos, a lo mejor menos, ¿sí? Ya si tienes que hacer una biopsia, un procedimiento es otra cosa. Pero una exploración rectal son 10 segundos, entonces por Dios, a nadie le pasa nada por 10 segundos en una exploración rectal. Sería muy bueno que en la siguiente semana, incluso si se pudiera, o en la siguiente vez que vengas, puedas traer los modelos anatómicos para ver aquí tanto la parte de cómo se deben palpar los testículos y de cómo le hacen ustedes para la revisión prostática. Me parece muy para bien. Que lo vean y vean que no haya que tenerle miedo, y también porque esos modelos traen las anormalidades que pueden presumir que es cáncer, Claro. ¿no? Para que la gente lo entienda bien y vea por qué es tan importante el hacer este tipo de revisiones, que va más allá de los prejuicios y va más allá de muchas cosas. Esto es prioritario porque estamos en una emergencia mundial de una enfermedad que está acabando con las vidas de las personas y de la cual el 40% de las causas tiene que ver con nuestra forma de cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra salud. No nada más en estilo de vida, sino también en cuestiones de detección oportuna que están asociadas a cuestiones culturales, como en este caso el machismo, ¿no? Así es. Y que afectan no nada más a los hombres, también a las mujeres, porque muchas veces por el machismo, pues tampoco van las mujeres a hacerse la mamografía, que porque cómo las van a ver y las va a tocar otro señor. Entonces, bueno, es parte de este híbrido cultural, pero específicamente en el tema de hombres, estamos hablando que el cáncer de próstata ahorita en qué edades se está presentando. El cáncer de próstata suele presentarse en hombres mayores de 45 años de edad. Probablemente la edad más común esté por arriba de los 60. ¿Sí? Sin embargo, vemos gente más joven cada vez, como pasa casi en todos los tipos de cáncer. Entre más joven eres, regularmente más agresivo es el cáncer. Hoy tenemos una forma muy fácil de gradificarlo, de estudiarlo. Tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética de la zona prostática que nos va a dar incluso hasta el peso y el tamaño que pueda tener la próstata. Por ejemplo, el ultrasonido transrectal. Vaya, son procedimientos, vamos a decir, invasivos, pero en menor grado, que pueden darte información muy, muy precisa y que debemos considerar siempre en la rutina en función de cómo pasan los años. O sea, si yo tengo 45 años o más, yo tengo que pensar que no soy extraterrestre, soy un ser humano como todos los demás hombres de este mundo y que tengo tanto riesgo y tengo derecho a estar enfermo de lo mismo que tienen otros seres humanos de mi edad o mayores, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cultura bien importante. Y en este tema, igual, volvemos al mismo principio, hay probabilidades de que se pueda reducir el riesgo de tener el cáncer de próstata si desde temprana edad cuidas tu alimentación, haces ejercicio y todo lo que siempre se dice que debemos hacer para todas las enfermedades, o no, tiene más que ver con algo hormonal o con la herencia. Fíjate que este es un tema súper, súper interesante y a mí me place decir que no solamente es posible reducir el 40% de los cánceres de próstata, es muy probable que puedas reducir más de eso. O sea, en el cáncer de próstata todavía es más. Todavía es más. ¿Por qué? Por esto. Si nosotros primero vamos de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene el cáncer de próstata en el mundo, en los hombres? El número 1, ¿ok? Primero, ¿por qué? Porque la longevidad de los seres humanos hoy día es cada vez mayor. Y además porque ¿sí? todos tienen próstata. Porque todos tenemos próstata, porque algo que jamás podremos evitar es envejecer. Cada día somos un día más viejos, ¿sí? Entonces caminamos hacia el crecimiento prostático y hacia el cáncer de próstata. O sea, es normal que crezca la próstata. Es totalmente normal.
si tú tienes 70 años y tienes una próstata de uno de 40, pues estás mal. O sea, tampoco es así, tampoco es normal. Lo normal es que conforme pasan los años crezca la próstata. Así como te salen canas, te salen arrugas, la próstata crece. Es el proceso de envejecimiento de la próstata, primero. Tú ves hoy día la esperanza de vida de los europeos, que andan en 80, 82 años, 83 años. Es evidente que si el crecimiento prostático inicia de riesgo de los 45 para allá, pues tienes un amplio volumen. Pensemos en México qué está pasando con el fenómeno poblacional. En 10 años, 15 años más, vamos a tener una población 10 años o 15 años más vieja. Y por ende vamos a tener próstatas más viejas. ¿Ok? Si nosotros modificamos y evitamos el consumo, por ejemplo, de grasas y de azúcares, vamos a reducir considerablemente el desajuste hormonal que se presenta en el quizás mal llamado, quizás mal entendido, andropausia. Y esto también implica harinas, ¿verdad? Esto implica harinas, que al fin del día son carbohidratos y son otras cosas. Azúcar. Y se vuelven azúcares. Entonces, si nosotros no tenemos sobrepeso, si nosotros no tenemos un desbalance hormonal, si nosotros tenemos una vigilancia de esto, no solamente vamos a evitar el 40, probablemente más del 40. Y siendo una enfermedad tan ligada a las hormonas, yo puedo decir que es una enfermedad que tú puedes prevenir de manera muy fácil. Te tomas, por ejemplo, estás normal, no tienes bronca, y aparte de tu PSA, te tomas en sangre un nivel de testosterona, por ejemplo. ¿Qué pasa si tu testosterona está fuera de rango? Bueno, si tu testosterona está fuera de rango es por algo. Entonces, verifica los testículos, verifica las suprarrenales, verifica otras cosas. Regresa a rango. Puede ser otro indicador. Es otro indicador. Y nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe. Y mira, PSA, que es un antígeno prostático específico muy conocido, existente desde los años 70, se llama así porque cuando se descubrió en los años 70, se creyó que era específico para la próstata. Y dijeron, aquí está la neta del planeta, ¿sí? Y el antígeno prostático específico. Pues hoy sabemos que el antígeno prostático específico tiene rango de utilidad más o menos del 70-75%. Hay 3 antígenos prostáticos en proceso de aprobación que los vamos a tener en 1 o 2 años más. Van a ser más certeros. Van a ser más certeros, van a ser, valga la redundancia, más específicos. Hay 3 que vienen en proceso en muy poco tiempo. Pero aparte de eso tienes la testosterona, tienes la fosfatasa alcalina, tienes algunos otros elementos importantes en donde tú puedes deducir esto. Y si tú ya traes un trastorno hacia el que vas, es muy fácil saber si lo estás. Hay un factor, estás en riesgo, si estás en riesgo, hay un factor bien sencillo y se llama tiempo de duplicación del PSA. Si yo tengo 45 años y mi PSA está en 0.5, ¿ok? En un año no debo tener más del doble de eso. O sea, podría tener hasta 1. Pero si tengo 1.2, mi ritmo de duplicación del PSA va más rápido. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Ver qué sucede y en todo caso detener estimulación de testosterona para evitar que se produzca el desbalance hormonal. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo prevención específica para no tener crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata. Y en este caso, bueno, como son temas que no tenemos pues tan comúnmente a la mano, porque pues son pruebas que ni se nos ocurren, ¿no? Y más a los hombres. ¿Qué es lo que se pudiera hacer? ¿Con quién tienen que ir? ¿Cada cuándo tienen que ir? Para que sepa todo esto, para que les pueda mandar a hacer esas pruebas. Porque definitivamente, y lo vemos en comunidad cuando vamos a dar los talleres, que nos dicen, pues es que yo fui con el médico y el médico nunca me dijo que tenía eso, o el médico nunca me hizo esto, o no me dijo lo otro. Entonces, también hay como que ignorancia dentro del sector salud, en primer nivel, porque no saben qué es lo que tienen que hacer, ni a dónde referir a los pacientes, ni cuándo, o a lo mejor sí saben y no lo hacen. Entonces, esa es una pregunta constante de la gente. Bueno, ¿y entonces qué hago? Si yo le tengo confianza al médico y el médico resulta que no sabe tampoco, pues entonces, ¿qué hago, no? Claro. Por desgracia, esto es algo muy común. Y esto es algo muy común entre el médico de primer contacto, me estoy refiriendo al médico familiar como tal, que tienen a veces información o insuficiente
o simple y sencillamente no la tienen, o tienen una información errónea. Contestando la pregunta específica, ¿a quién pueden ir? Pueden ir con un urólogo y pueden ir con un oncólogo que esté certificado. Y no ¿sí? necesariamente porque tengan cáncer. Exactamente. O sea, tú no tienes que tener cáncer para ir con un oncólogo. El ejemplo es la mama, la enfermedad fibroquística de la mama que le ocurre a una de cada 4 mujeres en México. Si van conmigo una persona que tiene hiperplasia prostática benigna y si el paciente es quirúrgico, yo se lo mando al urólogo. Si el urólogo ve a una persona que tiene cáncer prostático más allá de los márgenes de la próstata, me lo manda a mí. Y algo que hacemos los médicos especialistas con cierta frecuencia, y nada menos ayer la gente que está coordinando la academia en el Colegio Médico de Tijuana, me pidió que si les hablaba yo precisamente de cáncer de próstata, para darles el contexto de todo esto, y eso lo haremos en los próximos meses. Esta educación médica continua, por desgracia, no se da en todas las personas. Por eso el paciente, es bien importante que el paciente vea las cartas credenciales de en quién va a depositar su salud. Es una gente actualizada, es una gente con conocimiento de causa, es una gente recomendada por su honorabilidad como persona. Y puede y tiene el derecho de pedirle al médico tratante que le enseñe sus certificados, su Por constancia, supuesto. su título. Sí. Es importante, por ejemplo, en el caso de ustedes como oncólogos que estén acreditados a nivel nacional por unas entidades, ¿no? ¿Cuáles son esas entidades que avalan el trabajo de ustedes? Bueno, la primera es la afiliación a la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, Sociedad Mexicana de Oncología, que es SMEO o SMO como tal. Ese es el primer filtro, que es una asociación de carácter esencialmente académico. Pero ¿quién te posibilita de dar una práctica de primer nivel, habiendo cubierto los créditos de capacitación? Es el Consejo Mexicano de Oncología y el Colegio de Oncólogos Médicos de México. Entonces, cuando tú vas con un especialista que es oncólogo, tú le puedes decir, a ver, nada más quiero saber si usted está certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Claro, ¿no? así de sencillo. Y ya ahí pues es como un puntito de confianza. Y cuando no sabes ni a quién ir, por ejemplo, tú puedes recurrir al colegio médico de la ciudad como preguntarle. persona y preguntar, Oiga, el doctor fulano de tal, ¿lo tienen registrado como médico? Es confiable, que sí, ¿no? Es confiable. Ellos te lo van a decir de entrada. Y en el colegio de urólogos igual. Exactamente, así funciona. Porque estamos hablando pues que ahorita los especialistas asociados a este tipo de enfermedades generalmente son urólogos y oncólogos, con los hombres. Sí. Pues eso es interesante también tomarlo en cuenta porque a veces nos vamos con el que caiga y no siempre es la mejor opción. Y ahorita, desafortunadamente, como está la situación de salud, pues sí tenemos que buscar gente que pueda ser confiable y que pueda ser ética en y sobre todo que sepa, porque ese es el problema, que no saben a veces lo que están haciendo, ¿no? Lo vemos en la práctica clínica en mama, que a veces los ginecólogos, con todo respeto, pero no saben nada y retrasan nada más la atención adecuada de las mujeres, ¿no? Sin demeritar a gente que sí lo sabe, que sí lo hace, especializada en mama, pero que pues son los menos, son los menos. Pasa con próstata lo mismo, Nada menos ayer recibí a un paciente en donde lo han traído del tingo al tango, con estudios aquí y estudios allá, y no han tomado ninguna medida a un señor que tiene un cáncer de próstata hace 4 años y que no lo están tratando correctamente porque para empezar no lo han estudiado correctamente. Es increíble pensar que un hombre que está sometido a un bloqueo hormonal, a nadie se le había ocurrido en 4 años tomarle una determinación de testosterona, por ejemplo. Pues porque no saben, es a lo que vamos, Entonces, o sea, a veces no lo puedes creer, ¿no? Y yo creo que esa es parte del trabajo que nosotros hacemos en ProOncavi, que es informar a las personas, darles las opciones para que puedan hacer todas sus preguntas en relación a estos cuidados de salud que deben tener y para darles la opción también de la segunda opinión. Este es un derecho que tienen todos los pacientes, la consulta de segunda opinión, que se las ofrecemos con el doctor Homero Fuentes de la Peña. Ustedes se tienen que comunicar a nuestra área de trabajo social si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no le entendieron a su médico, si los están tratando ya por algún tema de cáncer, si tienen ustedes algún bultito que consideran que puede ser sospechoso, pónganse en contacto con nosotros porque es una de las áreas que más trabajamos.
la de apoyar a la gente con información para la prevención y la detección oportuna de enfermedades, y sobre todo ya cuando tienen y están cursando con la enfermedad, pues apoyarlas con información también para que puedan tomar las mejores decisiones. El tiempo se nos ha acabado, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos toda esta información. Vamos a seguir abordando algunos temas en este mes, pues que es especial, es un mes, no me gusta decirlo etiquetándolo con los colores, pero bueno, pues es el mes azul, igual que noviembre, ¿no? Porque pues es el Día del Padre, y pues vamos a seguir platicando sobre cómo podemos apoyar a los papás para que puedan estar mejor, y sobre todo cómo pueden apoyarse ustedes mismos, porque el 40% de las causas de muchas enfermedades crónico-degenerativas, especialmente el cáncer, es su responsabilidad. Muchas gracias, gracias doctor. Al contrario, último mensaje, se me olvidó decir, hay cosas que comes que pueden ayudar. Tomate asado, por ejemplo, particularmente asado, es un reductor de riesgo de cáncer de próstata. Bueno, pues a comer tomate asado todos los días, que no les hace daño, al contrario, y nos vemos la próxima semana. Oncotips Cáncer de Colon. ¿Sabías que una sencilla prueba de laboratorio puede ayudarnos a identificar a tiempo el cáncer de colon? Un test de sangre en heces que busca la presencia de sangre oculta en las deposiciones es la prueba más sencilla y económica desarrollada hasta la fecha para detectar el cáncer de colon. A diferencia de la colonoscopía, no requiere una preparación previa del paciente, no molesta, es segura y además es barata. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon.